Suma Teológica, parte segundo Duae, cuestión 149. La sobriedad. Pasamos ahora a estudiar la sobriedad y su vicio opuesto, la embriaguez. Q150. Sobre la sobriedad se plantean 4 preguntas. ¿Cuál es su materia propia? ¿Es una virtud especial? ¿Es lícito el uso del vino? ¿A quiénes conviene principalmente ser sobrios? Artículo 1. ¿Es la bebida el objeto de la sobriedad? Lat. Objeciones por las que parece que no es la bebida el objeto de la sobriedad. 1. Dice Romanos 12,3. No saber por encima de lo que conviene saber, sino saber con sobriedad. Por tanto, la sobriedad se ocupa de la sabiduría, y no sólo de la bebida. 2. En Sabiduría 8,7 se dice de la sabiduría de Dios que enseña la sobriedad, la justicia y la virtud, tomando la sobriedad como templanza, pero la templanza no se ocupa solo de la bebida, sino también del alimento y de los placeres venéreos. Luego, la sobriedad no tiene como único objeto la bebida. 3. La palabra sobriedad parece haber sido tomada de observar la medida. Ahora bien, debemos guardar una cierta medida en todo lo referente a nosotros, y por eso se dice en Tito 2,12 que vivamos sobria y justa y piadosamente. Y la glosa comenta que sobriamente debe ser en nosotros, y en la primera de Timoteo 2,9 dice que las mujeres en el hábito honesto deben adornarse con recato y sobriedad, y por eso parece que la sobriedad se refiere no solo al interior, sino a las cosas referentes al ornato exterior. Luego, la bebida no es el objeto propio de la sobriedad. Contra esto está el Eclesiástico 31,32, cuando dice que el vino fortalece si se bebe con sobriedad. Respondo. Las virtudes, que reciben el nombre de una cualidad general a toda virtud, reclaman para sí de un modo específico aquella materia en la que es sumamente difícil y útil conservar su condición. Así, la fortaleza reclama los peligros de la muerte y la templanza los deleites del tacto. Ahora bien, la palabra sobriedad se deriva de medida. Al decir que alguien es sobrio, indicamos que guarda una medida. Por eso la sobriedad se apropia de un modo específico, una materia en la cual es sumamente laudable el observar una medida. ¿Cuál es la bebida alcohólica? Y así, por ejemplo, en efecto, el uso de la bebida con moderación es muy saludable, mientras que el exceso en esta hace mucho daño porque impide el uso de la razón, más incluso que el exceso en la comida. Por eso leemos en el Eclesiástico 31,37 al 38, alegría del corazón y bienestar del alma es el vino cuando se toma con sobriedad. Dolor de cabeza y amargura e ignominia es el vino si se bebe con exceso. Y por ello la sobriedad se ocupa especialmente de la bebida y no de cualquier bebida, sino de la que por sus cualidades espirituosas pueda trastornar la cabeza, como lo son el vino y todas las demás bebidas embriagantes y inebriantes. Y en cambio, si tomamos la sobriedad en sentido genérico, puede aplicarse a cualquier materia, exactamente igual que dijimos antes sobre la fortaleza y la templanza en el Q123A-2 y en el Q141A2. A las objeciones. 1. De igual modo que decimos que el vino material embriaga al cuerpo, también así podemos decir en un sentido metafórico que se dice que la sabiduría es una bebida embriagadora porque atrae al alma con su deleite, según lo leemos en el Salmo 22,5. Qué bella es mi copa embriagadora. Y por eso es que se habla, por el paralelismo, de una cierta sobriedad en la contemplación de la sabiduría. 2. Todo lo relativo a la sobriedad es necesario para la vida presente y su exceso es malo. Por eso conviene observar una cierta medida en todas las órdenes, lo cual es misión de la sobriedad. Y de allí que bajo el nombre de la sobriedad se designe la templanza, pero un pequeño exceso en la bebida es más perjudicial que en otras materias, y por esto la sobriedad se ocupa especialmente de la bebida.
Aunque se requiere una cierta medida en todas las órdenes, no siempre se llama sobriedad, sino solo en aquellas materias en las que la medida es necesaria. Artículo 2. ¿Es la sobriedad en sí misma una virtud especial? Lat. Objeciones por las que parece que la sobriedad no es en sí misma una virtud especial. 1. La abstinencia se ocupa de la comida y de la bebida, pero no hay una virtud específica que se ocupe de la comida. Luego tampoco es una virtud específica la sobriedad que se ocupa de la bebida. 2. La abstinencia y la gula tienen por objeto los deleites del tacto en cuanto a sensación de alimento, y ahora bien que ambas, comida y bebida, son alimento, puesto que el animal necesita alimento seco y húmedo. Luego la sobriedad que se ocupa de la bebida no es una virtud específica. 3. Así como en el orden de la nutrición distinguimos entre la comida y la bebida, así también existen distintas clases de comida y de bebida, y por ello, si la sobriedad fuera por sí misma una virtud específica, parece que sería necesaria la existencia de una virtud específica para cualquier diferencia de bebida o comida, lo cual no puede admitirse. Por tanto, parece que la sobriedad no es una virtud específica. Y contra esto está el hecho de que Macrobio dice la sobriedad es una parte especial de la templanza. Así que yo respondo, como ya dijimos en el Q146A2, y en el Q123A12, y en el Q136A1, y en el Q141A3. Es propio de toda virtud moral conservar el bien racional contra los obstáculos que pueden impedirlo. Por eso, donde quiera que exista un especial impedimento para la razón, conviene que exista una virtud específica que lo supere. Ahora bien, el uso de la bebida inebriante o embriagante puede impedir el uso de la razón de un modo especial en cuanto a con su fumosidad, porque ésta perturba al cerebro. Y de allí que se requiera una virtud específica que quite ese impedimento, y tal virtud es la sobriedad. A las objeciones. 1. Tanto la comida como la bebida pueden impedir el bien de la razón, atrayéndola mediante el placer inmoderado, y para evitarlo está la abstinencia. Pero la bebida alcohólica lo hace de un modo especial, como ya lo dijimos in corp, y por eso es que requiere una virtud especial. 2. La virtud de la abstinencia no se ocupa de la comida y la bebida en cuanto a que alimentan, sino en cuanto a que pueden impedir el uso de la razón, y por eso no es preciso establecer una virtud especial que se ocupe de ellas en cuanto a elementos nutritivos. 3. Todas las bebidas alcohólicas impiden el recto uso de la razón. De igual modo, de allí que esta diversidad de bebidas sea de materia accidental para la virtud y que no se originen diversas virtudes por esa diversidad de bebidas. Este argumento vale también para la diversidad de los manjares. Artículo 3. ¿Es totalmente ilícito el uso del vino? Lat. Objeciones por las que parece que el uso del vino es totalmente ilícito. 1. Nadie puede estar en gracia si no tiene sabiduría, pues en Sabiduría 7,28 se dice: Dios a nadie ama sino al que mora con la sabiduría, y más adelante en el 9,19 se dice: mediante la sabiduría fueron salvos todos los que te agradaron desde el principio. Y ahora bien, el uso del vino impide la sabiduría, porque dice el Eclesiástico 2,3: me propuse apartar mi carne del vino, mientras que daba mi mente a la sabiduría. Porque el Eclesiástico dice en 2,3 exactamente eso. Así es que pues me propuse apartar así mi carne del vino. Yo daba mi mente a la sabiduría, pero luego es siempre lícito o ilícito beber el vino. 2. El apóstol dice en Romanos 14,21: bueno es que no coma yo la carne, ni tampoco que beba el vino, ni hacer nada en que tu hermano se tropiece, o se escandalice, o flaquee. Pero dejar así de practicar el bien de la virtud y escandalizar a los hermanos, esos son vicios, y luego el uso del vino entonces es ilícito. 3. Dice San Jerónimo: el vino y la carne fueron permitidos tras el diluvio, pero Cristo vino al fin de los tiempos y restituyó las cosas a su estado primitivo, y luego parece que bajo la ley cristiana es ilícito el uso del vino.
Mas contra esto está lo que dice el apóstol en la primera de Timoteo 5,23, cuando dice: no bebas agua sola, sino que mézclala con un poco de vino, por el mal del estómago y por tus frecuentes enfermedades. Y en Eclesiástico 31:36 dice que la alegría del corazón y el bienestar del alma es el vino cuando se bebe con moderación. Así que yo respondo: ningún manjar ni bebida son ilícitos por sí mismos, ya que el Señor Dios dice en Mateo 15,11 que nada de lo que entre por la boca podrá manchar al hombre. Así que el beber el vino en sí mismo no es ilícito. Ahora bien, puede hacerse ilícito accidentalmente, ya bien sea por disposición de quien lo beba, o así resulte también fácilmente afectado por él, o bien porque ya ha hecho voto de no beberlo, o por el modo de beberlo si es que excede en la cantidad, porque todo en exceso hace daño. Así que también podría ser resultado el malo el beberlo cuando se sirve de escándalo para otros. A las objeciones. 1. Hay un doble modo de poseer la sabiduría, y en primer lugar de un modo amplio, en cuanto a que es suficiente para salvarse, y en este sentido no es necesario para poseerla el abstenerse totalmente del vino, sino más bien del uso inmoderado del mismo. En segundo lugar, para alcanzar un cierto grado de perfección, y en este sentido algunos deben abstenerse del vino totalmente para poseer la sabiduría de un modo perfecto, según el modo de ser de algunas personas y lugares. 2. El apóstol no dice que sea bueno, sin más, el abstenerse del vino, sino más bien en el caso de que alguien se escandalice por el vino. Cristo quiere apartarnos de algunas cosas como totalmente ilícitas y de otras en cuanto a que impiden la perfección, y en este sentido aparta a algunos del vino para que se dediquen a la perfección, al igual que los aparta de las riquezas y de otras cosas semejantes. Artículo 4. ¿Es más necesaria la sobriedad en las personas mayores? Lat. Objeciones por las que parece que la sobriedad se requiere de un modo especial en las personas mayores. 1. La ancianidad le da al hombre cierta preeminencia, y de allí es que se deba a los ancianos el honor y la reverencia, así según lo leemos en Levítico 19,32, cuando se dice: álzate ante una cabeza blanca, y honra a la persona que es el anciano. Ahora bien, el apóstol dice que sí tienes que exhortar a los ancianos de un modo especial a que sean sobrios, según lo dices en Timoteo 2,2. Los ancianos que sean sobrios, luego que la sobriedad es especialmente así necesaria a las personas que son más eminentes. 2. El obispo ocupa el grado más preeminente de la iglesia, pero el apóstol le recomienda la sobriedad en la primera de Timoteo 3,2, porque conviene que el obispo sea irreprochable y que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio y que sea prudente. Luego la sobriedad es exigida, así de un modo especial a las personas más importantes. Y para los que no entiendan aquí, cuando aquí se refiere nuestro amigo Santo Tomás de Aquino a marido de una sola mujer en cuanto al obispo, deben comprender que se refiere a la iglesia. 3. La sobriedad lleva consigo el abstenerse del vino, pero el vino se prohíbe a los reyes que ocupen el lugar principal en la escala social y se permite también a quienes se hallan en estado de abatimiento, según lo dice Proverbios 31,4, cuando dice que no se da el vino a los reyes. Más adelante dice: dad sidra a los que estén tristes y vino a los que estén abatidos. Por tanto, es necesaria la sobriedad para las personas más importantes. Pero contra esto está lo que dice el apóstol en la primera de Timoteo 3:11, cuando dice: también las mujeres deben ser honorables y sobrias. Y Tito 2,6 dice: asimismo a los jóvenes exhórtenlos a ser sobrios. Así que yo respondo: toda virtud es un hábito con una doble relación, porque por una parte a los vicios contrarios excluyéndolos también y a las concupiscencias frenándolas por la otra, al fin que al que conduce. Así pues, una virtud puede ser necesaria en una persona por un doble motivo. Primero es porque siente una inclinación mayor hacia las concupiscencias, lo cual ha de ser frenado por la virtud, y hacia los vicios que son suprimidos por ella. Y en este sentido la sobriedad es sumamente necesaria en los jóvenes y en las mujeres, y en los primeros se da un mayor deseo de deleite debido al ardor de su edad, y en las segundas no hay suficiente vigor mental
para resistir la concupiscencia. Por eso, según Máximo Valerio, las mujeres romanas no bebían vino. En segundo lugar, la sobriedad es más necesaria en algunas personas para realizar sus propias acciones. El vino, por su parte, si se toma sin moderación, impide el funcionamiento de la razón y por eso se recomienda la sobriedad de un modo especial a los ancianos, cuya inteligencia conviene que esté despierta para enseñar a los demás, a los obispos y a los demás miembros de la Iglesia, que también deben realizar su labor espiritual con una mente devota, y a los reyes, que deben gobernar a su pueblo sabiamente. En cuanto a las objeciones, ya es evidente todo por lo expuesto.